Así que voy a hablar de eso, ¿no? De un poco la relación que yo trabajo, ¿no? Mundo imaginario y tecnologías digitales. Primero está el tema del nombre. Como saben ustedes, detrás del nombre, el PowerPoint lo voy a dejar, o sea que si alguno quiere, luego lo copia de aquí mismo o realizar se lo envía. Le digo para que no se apuren por copiar ni nada. Si algo les gusta, después se lo llevan, no hay problema. Primero es una cuestión de nombre, y es un tema que no es menor, porque esto de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, tecnologías digitales, bueno, hay nombres, pero estos son los tres nombres que más o menos se manejan. El último es el que más se utiliza, tecnologías digitales, pero habría que ver rápidamente, muy rápidamente, esto va a ser pesado, pero simplemente es un repaso para ver, simplemente para decir, bueno, pero ¿a dónde nos estamos metiendo cuando nos metemos a nuevas tecnologías? En primer lugar, no son solo de la comunicación las nuevas tecnologías, es decir, por lo menos hay tres grandes áreas a las que se dedican las tecnologías. A la genética y biotecnología, que lo tenemos muy presente en el campo, en la agricultura, en la farmacia, en los alimentos, en la medicina, y eso es nueva tecnología. Otra área de nueva tecnología son los nuevos materiales, la fibra de carbono, los nanotubos, fibra óptica, es decir, todos estos materiales es otra área que se llama nueva tecnología. Y por fin tenemos lo que llamamos información y comunicación, que abarca tres áreas básicamente. Hay más para discutir, pero las tres áreas centrales de las TIC, por decirlo así, son las telecomunicaciones, la informática y la microelectrónica. Es decir, que cada vez que hablamos, estamos hablando desde el punto de vista técnico, es decir, para un ingeniero, que tendría que ver con efectivamente estas tres áreas. Esto es nuevas tecnologías, así si uno no le agrega el apellido, si agrega el nombre. Y ese es el imaginario, ¿no? Son áreas realmente diferentes. Pero además tienen que ver, aunque son diferentes, hay un mismo concepto detrás. Yo no voy a hablar ahora de ese concepto que hay, pero hay una misma teoría y un mismo concepto que hace que no sea irracional hablar de nuevas tecnologías. Entre otros, que son las tecnologías que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, que a partir del año 48 constituyen la esencia de las políticas de desarrollo, que desde Truman en adelante se llamaron políticas de desarrollo para los países subdesarrollados. Después, como quedó fea la palabra, le pusieron en vías de desarrollo, etc. Pero esa es la idea. Entonces las TIC se componen de tres áreas. La informática es la técnica de tratamiento de datos e información. Es decir, una imagen se digitaliza, un texto se digitaliza. La informática es justamente lo que tiene que ver con esa área. Las telecomunicaciones tienen que ver con las redes, ¿no? La red física de cable, la red de satélites, la red de fibra óptica, etc. Y los medios electrónicos son finalmente las tecnologías de transmisión y recepción de su imagen. Insisto, no tienen por qué quedarse con todo esto, pero digo para que vayamos ubicándonos. Y la palabra clave en esta área es convergencia. Es decir, lo que se ha dado de los 50 en adelante es una convergencia de estas tecnologías digamos, en un solo conjunto de problemas. Visto del otro lado, ¿cuáles son las novedades que traerían estas tres áreas? Por un lado, las redes. La red telefónica, banda ancha, aquí tenemos ahí Infinitum, que no, finito, con el Wi-Fi, que tenemos la banda ancha, el celular que cada uno está teniendo vibrando por ahí en el bolso o en el bolsillo, la televisión, las redes del hogar, etcétera, etcétera. Un área. Por ahí vienen las novedades, la evolución. Otra, las terminales, la informática, digamos, tanto los aparatos como las lógicas y aplicaciones. Los aparatos, tenemos televisiones, celulares, consolas, computadoras, bien, lo que conocemos. Mucha gente cree que nueva tecnología se refiere a eso, al aparato, al hardware, es decir, a comprar el aparato, a comprar la consola y, por ejemplo, la otra parte, que es también informática, los sistemas operativos, los navegadores, las aplicaciones, pasa desapercibido. Y el tercer elemento es lo que se llaman, entre comillas, servicios, como servicios de audio, transmisión de video, cine, televisión, comercio electrónico, gobierno electrónico, comunicación electrónica, educación electrónica, e-learning, en vez de ser educación a distancia, que llamamos moderno e-learning. Entonces, este es el conjunto de lo que llamamos nuevo cuando llamamos nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto es simplemente un mapita, una pequeña descripción, para decir, bueno, ahí nos vamos a referir. Bien, ahora viene el tema. ¿Qué hacer o cómo le hacemos? Está entre comillas porque es una expresión que cito siempre y la aprendí en México. ¿Cómo le hacemos? Entonces, pero tiene su, como dicen en España, su enjundia. ¿Por qué? Leo lo que dice la pared. Frente a tanta planificación,
planificación, como hemos visto en las transparencias anteriores, es planificación científica, planificación tecnológica, planificación comercial, planificación empresarial, planificación política, todo eso está detrás de esto. Esto que está aquí, toda esa planificación está detrás de la palabra. ¿Cómo reaccionar o cómo actuar? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué hacer? Entonces yo creo que la pregunta ¿qué hacer? Es la que implica una cierta desorientación. Acepto que me pongan en la mesa de mi aula la computadora, acepto que me regalen el smartphone para que yo pueda trabajar a distancia, acepto eso, y bien. O lo otro es la expresión mexicana. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué significa cómo le hacemos para un extranjero? Es una especie de negociación intuitiva. Yo sé lo que quiero, pero no lo voy a decir porque voy a negociar. O sea, es una especie de sí y no, ahí no. Y esa negociación intuitiva es tomarse el tiempo, preguntar, experimentar. Y me parece que en la propia pregunta de cómo le hacemos, le agrega una dinámica de tecnología en la que decimos, para poder tomar mi tiempo. Decíamos el otro día, la otra expresión que me gusta mucho respecto a esto, lo comentábamos creo que en la OPN, digo, es ahorita. Cómprate el ordenador y no sé qué más y de aquello, ahorita. O sea, ya veré. O sea, si se me antoja, si quiero, ¿no? Entonces, ese cómo le hacemos, ese ahorita, a mí me parece que es una sabiduría cultural frente a las nuevas tecnologías. Me parece que es una sabiduría, es decir, lo que a lo mejor a un extranjero nos pone nervioso en el día a día, nos pone porque ¿qué quiere decir ahorita? ¿No? Si ¿voy a comer o no voy a comer? ¿Voy a comer a las 2 o voy a comer a las 3? En mi caso, que tengo hambre siempre. Entonces, no. Pero, esa. Sí, ahorita, me dejan la lista que pague que venimos sin comer. Estuvimos esperando 1 hora y cuarto, ahí la venimos sin comer. Pero bueno. Pero, ¿cómo le hacemos ahorita? A mí me parece que hay una sabiduría de decir, sí, no digo que no, pero no digo que sí. Porque me estoy tomando mi tiempo, estoy teniendo una suerte de intuición, estoy tratando de experimentar. No me obligues, en el fondo no me obligues, ya voy a ver. A mí me parece que la propia pregunta ya nos lleva, digamos, a que una manera de actuar culturalmente sabia es a lo mejor estas expresiones que tienen muchísimo parentesco en toda Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, la cultura más quechua suele decir, cuando uno le aicito, suelen decir, ¿no? Aicito pasando la loma, 20 kilómetros, como uno va caminando del sol como aicito pasa, claro, porque nosotros usamos el tiempo del reloj y él usa el tiempo de día, tarde, noche y ya está, ¿no? Son temporalidades diferentes. Tras loquita puede ser también. Entonces, en toda Latinoamérica hay este tipo de expresión y viene esa cultura que es precolombina, que es, digamos, pre-conquista, ¿no? ¿Cómo entiendo el actual? ¿Y qué es lo que estoy recurriendo? Y ahí tiene la teoría. Voy a tratar tampoco de no ahondar demasiado en la teoría, pero voy a ser muy claro para que los que trabajamos y tenemos juicio, y a veces lo confesamos en público, podamos decir algo. Primera cosa que me parece fundamental. Cuando uno habla de imaginario social, está hablando de una teoría de la acción humana, una teoría de la acción social, una teoría de la praxis. No habla de una hermenéutica. Es decir, la mayoría de las veces que uno lee el imaginario de tal cosa, lo que está haciendo es una interpretación, por ejemplo, de las tecnologías, en el contexto, no sé qué, bla, bla, bla. Es correcto ese uso, pero desde la teoría Castoriadis, que es donde yo leo la teoría del imaginario social, es una teoría de la acción social, como se llama en sociología. Es una teoría, digamos, una teoría de la acción humana. Lo que Castoriadis se proponía era cómo explico que un sujeto sea creativo, cómo explico que una sociedad produzca novedad. Y para responder cómo se produce novedad, entonces aparece el concepto de imaginario social. Es decir, que es en primer lugar un concepto que explica la acción y que en el fondo supone una ontología. Por supuesto también es una hermenéutica, y yo lo uso como hermenéutica también, pero creo que siempre tiene que quedar claro que estamos tratando de explicar la acción social, por lo tanto también la praxis, la acción humana. Los nombres que en sociología implican sociología, porque así lo he leído yo, pero también que la acción implica en sí. La tragedia podemos explicar de una manera social, ¿no? A Shakespeare lo podemos explicar acerca de
Y esa hermenéutica supone al menos tres niveles: lo funcional, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, cuando yo vaya ahora a pensar en la tecnología, acabo de nombrar lo funcional, que son todos aparatos, son todos una descripción somera, rapidita. Está el elemento simbólico imaginario, que es en el que espero poder entenderlo. Y entonces ahora sí puedo definir a qué llamo yo, desde una teoría de imaginario, nuevas tecnologías. Lo llamo conjunto heterogéneo de aparatos, instituciones y discursos entretejidos desde el instituyente histórico-social. Es decir, es un conjunto heterogéneo. Cuando hablamos de tecnología no hablamos de algo que sea homogéneo, algo que tenga una coherencia total. Aparecen elementos incoherentes. Justamente la virtud, digamos, lo interesante de los ingenieros y de los empresarios que se dedican a la tecnología es aparecer como si fuera una cierta coherencia, como si fuera lo mismo, cuando a lo mejor entre ellos a veces no se entienden. El único que los entiende es el empresario. Él es el que hace, digamos, la comprensión de hacia dónde puede ir estos productos. Y por eso, para reforzar el elemento sociológico, he puesto una expresión Foucaultiana, es decir, es imaginario del dispositivo, solamente para rescatar dos cosas que el imaginario se podría perder. Uno, que una definición como esta cumple una función estratégica. Yo defino eso porque tiene una función estratégica en el análisis del discurso en la tecnología. Y segundo, porque no quiero olvidarme, o quiero no dejar de lado el cruce con las relaciones de poder-saber. Esto, digamos, es Foucaultiano, es decir, dicho en síntesis, el elemento que yo traería del concepto de dispositivo Foucaultiano, para que el concepto imaginario no quede, yo ayer hablaba de eso, bueno, a veces uno habla imaginario y queda como que lo anónimo, lo colectivo, tiene un poder, tiene no sé qué. No, estamos todos de acuerdo en que sí, pero que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, digamos que más que imaginario, tiene un proyecto claro, y a la hora de negociar, negocia. Entonces, simplemente por no olvidarnos de este elemento. Dicho así, puedo analizar las nuevas tecnologías con dos enfoques: la significación imaginaria social y las matrices culturales. Yo ya he hecho algo de esto en el libro Lo tecnológico y lo imaginario. Ya he analizado, digamos, en este sentido. Lo que hoy quiero, porque en el fondo desde entonces me dediqué más a las matrices culturales, es analizar, leo lo que dice allí, no hace falta que lo copien, los simbolismos, las significaciones transhistóricas, las condiciones de posibilidad, marcos, significaciones, lógica de funcionamiento. Como se ve, es un conjunto de problemas que tienen que ver cómo está esto jugando, cómo juega este elemento, digamos, en el conjunto de la sociedad. Es un enfoque, si se quiere, lúdico, ¿no? Para ver cómo está esto ahí. Y para ver cómo juega, lo que hay que ver es la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que en esto es algo que he aprendido estos días. Debemos simplemente empezar algo de sociología es común, pero es decir, empezamos por la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Las tecnologías son, primero, ¿qué es esa cotidiana o esa experiencia? Es lo que se resiste. La experiencia es lo que se resiste. Lo que no puedo traducir totalmente en la teoría. Lo que la encuesta no puede abarcar en todo. Y en ese sentido es lo impuro, lo grosero, lo festivo, la burla. En el fondo, digamos, esa tecnología, esa vida cotidiana es, como definimos lo popular también, es, digamos, aquello que implica todo eso. Y todo eso no puede revertirse. Pero hay una característica que sobresale de la nueva tecnología. No hay afuera. Uno podría, digamos, como Heidegger, en la época Heidegger, decir, bueno, sí, porque entonces la tecnología y la modernidad, pero yo estoy usando software propietario. Aquí use Word. Todos escribimos en la computadora, tenemos el teléfono. No hay afuera. Por más que nos pese, digamos, la cobertura es total. Y si yo no lo uso, me obligan a usarlo. El gobierno, el Ministerio de Educación. Es decir, una de las características tal vez es que no hay fuera. Todo es dentro de la tecnología digital. Pero un dentro que no es encierro, sino una apertura desértica. Es decir, estamos no perdidos en un laberinto, no estamos perdidos en un laberinto, sino que tal vez sea mejor metáfora, estamos perdidos en una especie de laberinto sin paredes, al rayo del sol, con calor, con noches muy frías. Y ese tal vez es nuestro laberinto, ¿no? Como diría Borges, que cité el otro día en Los dos reyes y los dos laberintos, ¿no? Es decir, el rey invita a otro a ver su laberinto y casi se muere, el rey invitado dentro de ese laberinto, y el otro dice, yo voy a construir uno y te invitaré. Y efectivamente lo largó al desierto, lo llevó al desierto. Ese es el laberinto, pero no es el laberinto mío, le dijo, es el laberinto de Alá. Por supuesto, el rey murió y Alá descansa.
Y en ese sentido, esto desértico nos centra en algo fundamental que son las emociones. El enfoque de la tecnología de la vida cotidiana tiene que ver con las emociones. ¿Cuántas veces un profesor le dice a él, no, papá, no sé qué, no vamos a hacer esto? Y el propio profesor está ahí que vibra, que a ver quién escribió, que el WhatsApp. ¿Por qué no decimos las cosas como son? Y a ver, yo también estoy como ustedes, decir la verdad, yo estoy como ustedes también perdido, o sea, estoy enganchado a esto, o no, o estoy esperando una llamada de alguien, o lo que sea, ¿no? Y en este sentido, también uno puede, la experiencia es así, ¿no? Imagínense que tienen Facebook, no tienen ningún amigo, no tienen ninguna solicitud de amistad, no tienen comentarios, no hay psicólogo que arregle eso, ¿no? Es decir, no hay psicólogo que nos saque que quedamos ahí totalmente fuera, ¿no? Ese es nuestro desierto, si llegáramos a hacer, imagínense que ustedes tienen en este momento el celular en vibración y no les llega nada, ni un WhatsApp, no les llega un SMS, están muertos. O sea, es como están en el desierto, o sea, realmente, lo normal es que acá entre hablen, acaban de entrar varios mensajes de Argentina cuando me conecté a Wifi, ¿no? Si ya leí uno, pero bueno. Entonces con esto quiero decir, yo creo que hay que poner las cosas como son. Esa es la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cuando uno hace praxis, así es. No digo que esté bien, ahorita vemos cómo está, pero es así, es así. Entonces, en este sentido, digamos, el tema de la comprensión de la espacialidad de la nueva tecnología, a mí siempre la expresión desde abajo me produce una especie, digamos, de dificultad teórica. Cuando decimos epistemología de abajo, usamos la metáfora de abajo. ¿Por qué digo esto? El que está abajo es porque mira hacia arriba. Es decir, el que está abajo está marcado por el de arriba. Como ustedes saben, conocemos marcando rayas, ¿no? Marcamos una raya de derecha y de izquierda. Estos son amigos, estos son enemigos. Entonces, cuando uno dice está abajo, usa la raya que marcaron desde arriba, ¿no? Y estoy marcando la de abajo para poder pelear con el otro. Y en este sentido creo que tenemos que repensar cuál es la espacialidad de la que pensamos. Yo creo que las cotidianidades, lo que hacemos con los nuevas tecnologías, no es muy distinto de lo que hace un americano, lo que hace un alemán, lo que hace un francés, no es muy distinto. Puede que como nuestro dispositivo sea más atrasado, hagamos una cosa menos, o como que nuestro wifi sea menos fuerte, hagamos algo menos, pero hacemos más o menos lo mismo. Entonces esto es interesante. ¿Que África no? Sí. Las utilizaciones que los empresarios más alaban del celular se inventaron en África. Entonces quiero decir, cuidado con esto. Y en este sentido, creo que, para resumir, la vida cotidiana está tecnologizada, digitalizada, y es uno de los contextos de la educación. Allá vamos. El problema es que allá vamos todos. Como ayer nos decía el chofer que nos llevaba para el centro, íbamos a ITP, y no llegábamos a las 7:30 y no llegábamos. Entonces el señor dijo algo que para mí me sonó como una consigna de más allá. Dice, como todos queremos ir al mismo lado, no avanzamos. Y me pareció una metáfora perfecta. Todos vamos hacia el uso de la tecnología y todo. Y ahí nos nombramos, y ahí porque no paramos, porque no tomamos el tiempo. Y entonces, el proyecto, si ustedes hacen un proyecto en la escuela que ponen tecnología digital, aula digital, Google y todo eso, le van a dar financiación. Es una de las palabras clave para que dé financiación. Allá vamos todos y por eso no avanzamos, ¿no? Me pareció que era realmente interesante. Hay algo también, ya específicamente sobre tecnología y educación, que llama la atención. Alfabetizar, el alfabeto es tal vez la tecnología más revolucionaria en la historia de la humanidad. Y no consideramos que el alfabeto sea una tecnología. Eso es increíble que uno no considere al alfabeto tecnología. Un ejemplo de qué efecto tiene esa tecnología, nosotros cuando escribimos que algo avanza, lo dibujamos de izquierda a derecha, que es en el sentido que escribimos. ¿Y eso por qué es así? Porque escribimos así, los chinos no ponen así, las lenguas semíticas no lo hacen así. Es decir, es tal la modelización que el alfabeto ha hecho en nuestra cabeza que ni siquiera la consideramos tecnología. Y en ese sentido, alfabetizar sería sinónimo de tecnologizar. El alfabeto es tecnología. ¿Y qué conjunto de cosas nos viene con el alfabeto? Como saben, la tecnología es como un caballo de Troya. Saben por qué bajan los soldados. ¿Qué es lo que baja del alfabeto? Los libros, la biblioteca, la escuela, la universidad.
Todo eso es un invento del abecedario. Sin abecedario no habría escuelas. Sabemos que las culturas orales no necesitan escuelas. La transmisión del saber de las culturas orales no se sigue con las reglas de la escuela. La escuela sigue las reglas del aprender a leer y esas primeras letras que llevan a la frase al libro y el libro a la cultura ilustrada. Pero también nos llevan a la abstracción. Hemos aprendido a abstraernos a través del abecedario. No hemos sentido individuos por el abecedario, porque hemos pensado en ese silencio, digamos. Por eso cuando pensamos en frases a veces. No pensamos en sonidos, pensamos en frases escritas, tipeadas, digamos antes. La propia conciencia tiene una gran influencia en la elaboración de la conciencia moderna, una gran influencia en la tecnología del alfabeto. Entonces, yo creo que esta articulación entre oralidad y visualidad, culturas orales, culturas visuales, este elemento en nuestras culturas hay que repensarlo. Creo que hay que repensar de raíz. Por eso hablo de matrices culturales, no el adorno sociológico, no el estado de la cuestión sociológica, de raíz. ¿Y qué hay que pensar? La articulación oído-vista. Digamos, son célebres los análisis de Homero, digamos, lo que tiene de auditivo y lo que tiene de visual. Cuando hablamos de testimonio y no de ejemplos, estamos hablando de una palabra que es oral. Para los libros no hace falta testimonio. Testimonio viene de la cultura oral. La espacialidad. Gracias a un libro podemos leer, digamos, gracias a los libros llega a mí lo que ustedes escribieron, lo que yo escribí, y estamos a miles de kilómetros e intercambiamos, ¿no? Vence el espacio, la temporalidad. ¿Qué es ahora? Si muchos de los que estamos aquí estamos conectados con otros países ahora, ¿no? Si, digamos, venir de Argentina aquí no es lejos, lo que es caro, son $1000, pero lejos no es, son 12 horas. Yo he ido a Argentina a un montón de lugares que 14, 16 horas en un camión. Digo, en el avión está menos, son 12 horas, entonces no es lejos. Pero sobre todo, yo creo que esta articulación tiene que ayudar a pensar en la comunidad y en estar juntos. ¿Qué significa comunidad y qué significa estar juntos? Bien, la evolución la tiene, ¿no? Fitografía, ideografía, y llegamos frente a la palabra. No me voy a retener en eso. Quiero tenerme en lo que quiero como aportar o dejar así en la discusión a partir de este planteo. Lo que estoy pensando es que creo que el imaginario de la comunicación sentido es sobre todo un imaginario textil, un imaginario que no está en ningún libro de comunicación, ni uno. Hablo de esto porque es lo que estoy estudiando. Ustedes expresen, cuando cada vez hablo de comunicación o de sentido, todas las metáforas que nos vienen. Tirar del hilo, seguir el hilo del discurso, el mundo de la cuestión, la trama, el entramado, el tejido social, tejer historias, vidas. Todo eso son metáforas textiles y sigue. Pero la etimología de técnica, la etimología del texto, nos remite al mundo textil. Bien, ahí está, no hace falta que metemos en eso para no. Es decir, lo que vengo a decir aquí es, cuidado, hemos hablado de un imaginario de la comunicación sentido, donde se ha eliminado algo que es básico, que viene, digamos, además yo lo he analizado en Europa a propósito, que veremos. Y fíjense, eso son metáforas. Veamos imaginario como imagen. Campo de flores, ahora en abril, en Holanda. Un supermercado. Píxeles. Y un tejido. ¿No hay acaso en esta asociación, no hay acaso en esta asociación una relación ancestral donde nuestra mente también ha dejado de percibir las cosas en clave de tejido? Es probable, y esta es una hipótesis, que viendo tanto digital, veamos luego tejidos por todos lados. Es probable. Entonces, los textiles, el imaginario olvidado de la comunicación humana. Esto está rastreado mucho, pero como soy profesor universitario, tengo que ir a Grecia. Me toca ir a Grecia. Entonces, si uno analiza, y lo voy a decir muy rápido, para no extenderme más allá de 35, porque también he robado 31, hay dos tipos de oralidades en Grecia. La oralidad pública, política, la del agua, que es masculina, es solo para ciudadanos, por lo tanto es discriminatoria, que se condensa en la retórica y culmina en la grafía, es decir, en la marca, que es la escritura. Pero hay una oralidad de la que hablan los antropólogos, no sé qué más, pero que nunca se ha puesto en relación, que es la oralidad doméstica, femenina, narrativa, que la mujer, la dueña de la casa, a la entrada, tenía eran de
telares arriba hacia abajo, no sé cómo se llaman, telares que cuelgan, tejía ahí y contaba esa expresión que hasta el día de hoy se utiliza, son historias de mujeres, ¿no? Como historias que no tienen nada que ver, mitos. Pero los ciudadanos griegos hasta los 7 años estaban ahí escuchando esos mitos, de manera que cuando llegaban a la escuela oficial ya habían aprendido los mitos y ya habían aprendido esas historias. Es un imaginario incluyente. Y yo podría decir más todavía. Vamos a pasarlo. Bueno, y aquí está lleno de mitos, ¿eh? Yo no voy a hablar de los mitos ahora, ¿no? Progne, Filomena, Aracné, la tejedora de la araña. Respecto de las tejedoras y la ciudad, la polis, Aristófanes, recuerda que Pisístrata es famosa porque, digamos, dice, bueno, todo el mundo se pelea. ¿Qué solución proponen las mujeres? Nada de sexo. Si ustedes se pelean, nada de sexo. Bien, es la primera vez que se postula, saben que ha habido varias huelgas de este tipo, y entonces dice, y ahí aparecen las tejedoras como política. Y hay un párrafo que está ahí marcado, donde describe perfectamente la metáfora textil respecto a lo político. Platón también habla del político como tejedor, describiendo exactamente el tema de lo político. Quiero decir con esto, eso muy rápido el argumento, se puede leer. Hay dos comunicaciones, la comunicación grafía, pública, política y la comunicación textil popular. Esto es lo popular, en todo caso, en Grecia. Es lo popular que después Bastín va a rescatar en la Edad Media. Y termino con dos transparencias. Una, la comunicación pública es la del habla, la retórica, la que tiene escribo, la que tiene registro, la que tiene poder. Es la que culmina en el libro. Es la que culmina en el libro. ¿Qué supone esto? ¿Cuál es el universo simbólico de todo esto? Lo masculino, el control, la intemperie, el estar abierto, digamos, a la conquista del espacio, la luz, el espacio lumínico, por eso todas las metáforas de la verdad son todas metáforas de la iluminación. Supone lo diurno, lo público, la continuidad. Frente a eso, tenemos una comunicación doméstica, el oito, los mitos, las mujeres narradoras, la educación no formal, el tejido. ¿Qué es lo tejido? Es lo femenino, es la cueva, porque digamos, no lo puse, pero también la palabra techo viene de tejer, porque protege. Toda la familia de palabras de techo, tejer, proteger, también de ahí, no es la cueva, es la araña, ¿no? que trama cosas, ¿no? Porque la mujer trama cosas, ¿no? En lo popular. Es la hilandera, es decir, la que da el hilo de la vida, por eso están las parcas que la dan el hilo y después cortan el hilo. Es lo nocturno, lo doméstico, por eso habla de las brujas, la discontinuidad de la historia. Creo que esta posición, dicha así de manera muy rápida, creo que es una manera de revisar a contrapelo, como diría Walter Benjamin, citado por Ilse, de repasar a contrapelo, digamos, la historia de la comunicación en relación a las tecnologías. Por supuesto, yo digo, la pregunta obvia aquí en este contexto es, ¿y qué pasa con los pueblos andinos? Todos los pueblos tuvieron algún tipo de comunicación, pero solo uno tuvo comunicación exclusivamente textil, los incas. Entonces a lo mejor habría que revisar a los incas, que están súper estudiados además, pero revisarlos desde esta perspectiva, revisar la perspectiva de cómo lo textil era un modelo de cómo tenían organizada la cabeza, cómo tenían organizada la vida social. Bien, en este sentido creo que lo que tendríamos que decir, esa comunicación masculina es lo que nos lleva al libro, pero también nos lleva a la emisión, a la importancia de la emisión, a la importancia de la producción de comunicación, y no tanto, digamos, como es el imaginario del textil, que es el imaginario de la escucha, de estar atento y, como diría, y aburrido. Nuestras manos están entretejidas en un automatismo, y ese automatismo nos lleva a contar historias, y por eso no ve a las mujeres con tanta reunida tejiendo, se ve muchos pueblos, ahí conversando sus historias, ¿no? Contando sus cosas. Y en ese sentido creo que es lo que importa rescatar. Para terminar, una frase que escuché a un trabajador que se dedica a arreglar caminos de vialidad, se llama Vialidad Nacional en Argentina, ¿no? Es una empresa que construye los caminos, diseña y es una empresa del Estado. Y entonces él me dijo, el agua es enemigo de los caminos, pero no es una metáfora. Es cierto, es decir, el agua es enemigo del camino. Claro, si yo construyo un camino donde cae agua de la montaña, seguro se va a inundar. El agua es enemigo de los caminos. Y yo creo que
lo que decíamos de aprender a desaprender, con Castoriadis yo siempre he llamado, es necesario diluir lo sólido, es decir, diluir las significaciones, diluir los símbolos, para volverlo a reconstruir. Es decir, yo creo que la única metáfora interesante respecto de las significaciones del imaginario son las metáforas que vienen de la alquimia, ¿no? Ese trabajo que va, digamos, de lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, la recomposición. Ese trabajo del estado de la materia es el trabajo que hace la persona que se dedica a imaginario de significaciones, ¿no? Cambiarlo de estado, porque lo está interpretando, porque lo está reconstruyendo. Y eso hace la educación. Es decir, cambiar de estado. Pero, claro, todos tenemos miedo al agua, ¿eh? Todos tenemos miedo a lo líquido, porque es enemigo de los caminos, nos abre lo inseguro, nos abre al desierto, nos abre de intemperie. En ese sentido, lo que buscamos son, como diría el simbolito ese que está ahí verde, zonas de seguridad. Normalmente lo que buscamos en la educación son zonas de seguridad, y sobre todo si de por medio están las nuevas tecnologías. Bien, muchas gracias.